Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero, pues vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada, ¿sí? El video pasado que hicimos pues la conexión a varias bases de datos, Postgres, SQLite y MySQL. Así que pues vamos a ver qué nos depara el destino para esta nueva clase, esta nueva sección. Pues ya después de aprender a crear bases de datos, creo que eso ya lo hicimos, crear bases de datos. Que lo hicimos desde el gestor de bases de datos, aunque bien podría hacerse desde Python, pero bueno, esa sección lo vamos a hacer porque pues eso no es algo que nos corresponda a nosotros como programadores, sino más bien como a un DBA, ¿sí? Entonces pues él es el que tiene permisos generalmente de crear y eliminar bases de datos. Esos permisos no nos los delegan a nosotros solamente pues podemos crear otro tipo de entidades. Pues hoy vamos a ver una operación muy importante, y esa operación no es nada más y nada menos que la de crear tablas, ¿sí? Entonces vamos a crear tablas en MySQL primero. Entonces este es el archivo 02.crear tablas.python. ¿Qué necesitamos? Pues una conexión a la base de datos, ¿cierto? Esta es la de MySQL, veamos. Pues necesitamos la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces ya tenemos la conexión. Según yo pues está bien la conexión. Pues ahora después de crear la conexión vamos a tener que crear un nuevo objeto, crear un cursor para ejecutar consultas. Pero ¿qué es esto del cursor? Muchas veces no se ve bien qué es lo del cursor. El cursor no es nada más y nada menos que un objeto que viene integrado con la librería MySQL Connector, y bueno, básicamente con cualquier librería, y este objeto pertenece como tal a la conexión y es lo que nos va a permitir ejecutar sentencias SQL y hacer otro tipo de operaciones que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces ese tipo de sentencia la vamos a hacer con el objeto de MySQL. Esto del cursor sería más o menos como el prepare statement o el create statement en Java, más o menos eso. Y vamos a crear nuestro cursor. Entonces el cursor es el objeto que me va a permitir recuperar, eliminar y hacer todo ese tipo de operaciones. Pues esto es nada más y nada menos que la conexión.cursor. El método cursor, veamos que ya lo tenemos ahí. Y es un método sobrecargado. Veamos que tiene muchísimos parámetros que puede recibir. Ya después de crear esto, pues vamos a definir. Entonces, definir el SQL para crear la tabla. Y pues me va a crear, por ejemplo, el SQL crear tabla paciente, o bueno, SQL tabla paciente crear o algo así, o simplemente voy a colocar mejor. Siempre hay que colocar variables que digan algo, SQL. Correcto. Y esto pues voy a crear en un string pues mi SQL. Entonces mi SQL lo voy a crear aquí en un string multilínea. ¿Y cómo va a estar mi SQL? Pues mi SQL va a estar, por ejemplo, con el comando create table, que es para crear tablas. Y voy a crearme la tabla médico, ¿sí? Abro paréntesis y lo cierro, que no se me olvide. Voy a empezar a añadir los campos que yo quiero. Pues voy a crear un identificador del médico, ¿sí? Este identificador del médico va a ser de tipo entero. Va a ser auto increment, es decir, se va a ir incrementando. Vamos a tener que colocarlo nosotros. Y va a ser una llave primaria, primary key, ¿sí? Es decir, esta va a ser la llave primaria de mi médico, la llave única y repetible por la cual vamos a ejecutar las consultas para traer la demás información. Voy a querer el nombre, y el nombre va a ser un varchar, ¿sí? Pero ese varchar va a estar limitado a 50 caracteres y no puede contener valores nulos. También voy a necesitar el tipo de identificación, y este tipo de identificación puede ser cédula o lo que sea, otro o lo que sea. Va a ser un varchar de 10, y este pues obviamente tampoco va a poder ser not null, ¿sí? Ahora podemos tener, digamos, la tarjeta profesional, número tarjeta profesional,
Esto va a ser un varchar, obviamente, porque pues no sé si eso tenga letras. Vamos a darle como un varchar de 20 y le vamos a dejar como un campo unique. Entonces, para que veamos que podemos combinar todos los conocimientos que ya vimos en el curso MySQL aquí. Entonces, va a ser una llave única. No es primaria, pero sí es única. Vamos a colocar también los tiempo de experiencia o años de experiencia. Y esto pues va a ser un entero, o no, mejor, un decimal. Y ese decimal pues vamos a colocarle, por ejemplo, que tenga 3 caracteres, de los cuales uno va a ser el decimal. Por ejemplo, puede tener 9.5, 15.5 años. ¿Sí? Nadie va a tener 100 años, entonces por eso no nos podemos pasar a 3 caracteres. Vamos a colocarle también como not null, ¿cierto? Y después de tener eso, pues vamos a ver que un médico tiene una especialidad. La especialidad va a ser un varchar de 50 caracteres, not null, ¿cierto? Vamos a tener hora de inicio de la atención. Y esto va a ser un decimal también, porque y esto va a tener 4 caracteres, de los cuales 2 van a ser decimales. Not null también. Me copio esta línea porque va a ser exactamente igual a la otra. Pero acá pues no va a ser hora inicio, sino hora fin. Fin de atención. Y esa sería pues mi primera tabla que yo voy a crear. La tabla paciente. Voy a darle una indentación a esto para que se vea mejor. Y vamos a ver si efectivamente esto me hace algo. Si yo le digo, por ejemplo, acá a mi SQL que me lo vayan a ejecutar, entonces le voy a decir que vamos a ejecutar acá la consulta. Entonces, ejecutar consulta. Y le voy a decir acá a mi cursor que me ejecute la consulta con el método execute y le paso el parámetro que quiero ejecutar. Quiero ejecutar la consulta, crear tabla paciente SQL. Hasta aquí no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Bueno, primero que todo quisiera corregir unos errores que tuvimos en las conexiones. Pero bueno, vamos a ver así y después lo corregimos. Algo muy importante es que pues aquí no nos va a hacer absolutamente caso. No nos va a hacer nada. Porque nosotros debemos hacer el commit. ¿Sí? Básicamente le vamos a decir que a la conexión .commit. Entonces acá haciendo el commit y pues tengo que cerrar los objetos. Entonces cursor.close, ya les digo que estamos haciendo acá, y finalmente voy a decir que conexión.close, ¿sí? Entonces voy a hacer acá, por ejemplo, que cerrando objetos. Y bueno, básicamente, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando nuestra conexión a la base de datos. Estamos creando un objeto de tipo cursor, que es el que me va a permitir ejecutar diferentes consultas, hacer las consultas. Y vamos a crear en un string normalito la consulta SQL que yo quiero ejecutar posteriormente. Es esta de acá, tengo pues la llave primaria, etc. Entonces, con el método cursor voy a ejecutar la consulta, la ejecuto. Pero al ejecutarlo, pues no me va a hacer los cambios en la base de datos. Para que me guarde esa ejecución en la base de datos, yo debo confirmar que quiero esos cambios. Para confirmarlos, hago el commit. A la conexión le digo que me haga el commit de lo que se acabó de hacer. Porque también existe el rollback que veremos después. Entonces, y siempre ese fue un error que cometimos en el video anterior y lo dejé así para ver si alguien se da cuenta. Y es que como estamos abriendo una conexión a la base de datos, debemos cerrar esa conexión para liberar recursos de la máquina y liberar conexiones en la base de datos, liberar puertos. Entonces, cerramos todos los objetos, el cursor lo cerramos para liberar recursos y cerramos la conexión para después abrir otra e irla cerrando, ¿sí? Entonces, vamos a ver si esto nos funciona. Por ahora no nos va a funcionar porque no tenemos inicializado SAMP. Entonces, abrimos SAMP, esperamos a que abra y tenemos que inicializar tanto Apache como MySQL, ¿sí? Listo, y voy ahora sí a ejecutar, ahora a ver si me crea mi consulta, si me salta algún error, si pasa algo. Dice que tengo un error, dice. Entonces, tienes un error en tu sintaxis de SQL.
Dice que cerca de ID médico int auto increment primary key. Acá indudablemente de pronto es esto. Voy a comprobar si esta línea así está bien, sin el guión al piso. Para ello pues me voy aquí a SAMP y le voy a dar en admin. Si le doy en admin pues me va a llevar a phpMyAdmin. O si no, también puedo abrir en un navegador cualquiera. Esperamos a que abre porque pues bueno. Y acá pues cancelar. Basta simplemente con decirle http 127.0.0.1. Vamos allá. Me va a mandar al dashboard de SAMP y le voy a dar acá en phpMyAdmin. Y aquí pues yo puedo acceder a la interfaz gráfica que me permite manipular todas mis bases de datos de manera local. Por ejemplo, estamos trabajando en prueba MySQL. Entonces, veamos que por ahora no tengo absolutamente nada. Voy a ejecutar la sentencia a ver si me la considera. Y bueno, entonces voy a cerrar acá esto. Listo. Entonces, puedo hacer acá un create table médico. ¿Sí? Y dice que tengo un carácter inesperado. Entonces voy a crearme, por ejemplo, ID médico. Es un entero, es auto increment y es primary key. Cancelar, 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 que la embarré. Y vemos que tenemos efectivamente un error aquí al abrir y cerrar pues nuestras llaves. Me dice que es un carácter inesperado, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque efectivamente no son llaves, sino es paréntesis. Entonces ese es el error que tenemos en las sentencias de SQL. Entonces vamos a volver a Python. Voy a hacer un clear acá, bueno, un exit para salir de la consola. Y voy a cambiar estas llaves por paréntesis y culmino con punto y coma. Guardo, ejecuto, recordemos que no teníamos nada en phpMyAdmin y me sigue saliendo un error. Y es que pues acá obviamente iba con raya al piso. Vuelvo y ejecuto y ya no debería salirme ningún tipo de error. Y veamos que no me salió ningún error. Supuestamente ya se creó la tabla. Entonces acá debemos validar que si se creó con un try except, mandar un mensaje. Pero esperemos que lo vamos a controlar después utilizando try resource. Entonces acá voy a volver a actualizar. Actualizo y si me voy acá a programa SQL, automáticamente ya tengo la tabla médico. ¿Sí? La tabla médico con sus columnas, sus índices y ya. Entonces así de fácil es insertar una tabla en MySQL. Ahora vamos a hacer un proceso bastante parecido con una tabla paciente. En ese caso vamos a utilizar SQLite. ¿Sí? En SQLite pues me voy a crear un archivo que se va a llamar 02.creartabla.python. Acá pues muy sencillo, también en SQLite lo que yo voy a necesitar básicamente es tener pues la conexión a la base de datos. Entonces copio mi conexión, control C y ahorita arreglamos el error que teníamos. Entonces en crear tabla, este es de SQLite, control V, ya tengo mi conexión, elimino este print que no me sirve. Lo que tengo que hacer ahora es crear el cursor. Acá ya no voy a hacer comentarios, simplemente lo voy a hacer así. Va a ser igual a conexión.cursor. Entonces me creo el cursor, que es el objeto que me va a servir a mí. Voy a definirme el crear tabla médico SQL. Y esta sentencia, pues yo ya la tengo aquí más o menos como es, ¿sí? Solamente que vamos a tener que cambiar unos tipos de datos. Entonces, bueno. Para el paciente, pues lo que vamos a necesitar nosotros, déjenme acá lo compruebo, es pues la sentencia create table paciente, abro y cierro paréntesis, y le voy a decir que voy a necesitar para el paciente
pues el ID del paciente, ¿cierto? Que es mi llave primaria. Y para la llave primaria, pues yo lo que voy a hacer es que, bueno, voy a entrar el ID paciente, voy a entrar el nombre, vamos a definir todos los campos de una vez, fecha de nacimiento, para determinar si es mayor o menor de edad. Vamos a necesitar el tipo de identificación, esperen, yo reviso que esté grabando. Bien, vamos 15 minutos ya, voy bastante. Vamos a alcanzar a hacer todo lo que yo quería. EPS y el historia clínica, la historia clínica, ¿cierto? Entonces acá lo que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar los tipos de datos. El ID médico va a ser un integer. Acá se manejan diferentes tipos de datos, pero es lo mismo. Y va a ser primary key, ¿cierto? ¿Por qué no le coloco que sea autoincrementable? Porque esto viene para un video posterior utilizando alter tables. El nombre, pues el nombre va a ser un text y not null. Es decir, acá se cambia el varchar por text. Terminamos con una coma. La fecha de nacimiento. Vamos a dejarlo, podríamos dejarlo tipo date, pero vamos a dejarlo como text, como por practicar. Not null. Tipo de identificación también vamos a dejarlo text, not null. La EPS es text, not null. La EPS es como una empresa promotora de salud. Y la historia clínica, esto pues va a ser un big text o un text bastante grande, ¿sí? Para ello pues vamos a dejar también text, not null. Y listo, acá sí no vamos a terminar con coma y acá con punto y coma. Recordemos que hacíamos después de crear la tabla. Después de crear la tabla pues le decimos al cursor que me ejecute pues mi sentencia SQL, que es crear tabla paciente. Acá es paciente, perdón, pues que estamos creando el paciente. Y acá también paciente. Ya después de que le estoy diciendo a mi cursor que me la ejecute, pues debo decirle a mi conexión que haga un commit de esa transacción que estamos haciendo. Finalmente, pues voy a cerrar mis recursos, cursor.close, y pues la conexión también la cierro, .close, y vamos a ver qué pasa. Recordemos que esto es una base de datos embebida en memoria. Entonces, pues vamos a ver qué hacemos. Si le doy en ejecutar, esperemos si no nos salga ningún tipo de error. Y genial, no me salió ningún tipo de error. El único error es que somos unos pendejos. Y vamos a borrar esto de acá, porque eso era lo que les quería comentar. Acá en SQLite pues debemos colocarle que es .db, de .database. Esa es la extensión para bases de datos SQLite. Y acá ya tengo mi SQLite. ¿Cómo hago yo para visualizar que efectivamente ya tengo mi tabla? Pues podría instalarme un plugin acá, que lo vamos a hacer en próximos videos, pero por ahora pues quiero comentarles que también existe este software de acá, por si lo quieren descargar. Se llama DB Browser de SQLite. Entonces le voy a dar doble clic a DB Browser. Esperamos a que se abra. Y acá pues yo lo que voy a hacer es abrir la base de datos Open Database. Acá en Open Database pues me voy donde yo lo tengo. Tengo documentos, programación, en Python. En Python lo tengo en entonces documentos. Acá entonces en la carpeta YouTube, en repositorios, acá sí lo tengo, en curso Python. Y acá está pues la prueba que yo quiero ver. La abro y veamos que ya tengo la tabla paciente creada con todos sus campos, ¿sí? Entonces, bien por ahí, nos funcionó crear tablas en SQLite. Ya puedo cerrar mi software porque no voy a utilizar SQLite más. Y voy a abrir ahora pues pgadmin, que es de Postgres SQL. Entonces lo que voy a hacer acá es pgadmin 4. Esto tarda un poco en abrir, así que mientras abre, pues lo que yo voy a hacer es, ya puedo cerrar con MySQL, ya que no lo voy a utilizar. Listo. Y lo que yo voy a hacer acá, nada más y nada menos, es que ahora hacer la creación de las tablas, pero con Postgres SQL. Entonces, 02. Crear tabla .python. Y acá, pues como siempre, la conexión, que esta conexión después vamos a mejorarla, no se preocupen. Acá con Postgres, me creo la conexión a mi base de datos. Después de tener la conexión, pues yo lo que voy a hacer es crearme el cursor. Esto es lo mismo para todas las bases de datos. Es igual a conexión,
punto cursor. Ya después de tener yo mi cursor, pues yo voy a definir pues crear tabla citas.sql, SQL, y esto va a ser pues un string multitabla que va a ser create table, ¿cierto? La tabla se llama citas, abro y cierro paréntesis. Entonces vamos a necesitar el ID de la cita, ¿cierto? Vamos a necesitar también el médico asociado. Vamos a necesitar el paciente asociado. Vamos a necesitar también la fecha de la cita, fecha-cita. Vamos a necesitar la hora de la cita, ¿cierto? Para hacer validaciones posteriormente. Entonces, bueno, ya que estamos en Postgres, pues el ID, pues acá ya no es autoincrementable, sino vas a definirla como serial, ¿cierto? Y vamos a definirla como ya de primaria, primary key. Ahora, el médico asociado, pues esto, pues acá sí tenemos el varchar, entonces vamos a definirlo como varchar. Tiene que tener los mismos campos, el mismo tipo de dato de el médico. Entonces el médico lo creamos en MySQL. Vamos a mirar. Y el médico, el nombre del médico, el ID del médico es un entero. Y es un entero. Entonces, pues acá el médico asociado lo vamos a definir como entero. Entonces va a ser un integer. El paciente asociado, vamos a ver ahora en pacientes si esto pues también es un integer. Es un integer. Entonces vamos a colocarle que también es un integer. Y ambos vamos a colocarle que es not null. Pues aquí arriba me faltó decirle que es not null. La fecha es de tipo date. Y la hora va a ser de tipo decimal. La hora puede ser 3,1. ¿Sí? O bueno, 4,2. Correcto, y acá ya tenemos pues la sentencia que yo quiero ejecutar. Pues normal, le digo al cursor ahora que me ejecute la sentencia. Entonces la sentencia es crear tabla SQL. Después de ejecutarla, pues voy a hacer el commit de mi transacción. Entonces le voy a decir a la conexión que me haga el commit de lo que yo estoy ejecutando. Voy a cerrar los recursos, cursor.close, y voy a cerrar la conexión a la base de datos .close. ¿Sí? Entonces, ya que tengo acá supuestamente abierto Postgres, tipeo mi contraseña, que es admin, que no se nos olvide. Abro el servidor para ejecutar la conexión. Veamos que acá no tengo conexión. Voy a hacer la conexión con PostgreSQL 15. Y acá pues ya estoy en todo. Entonces, si nos vamos acá en nuestros esquemas, tenemos un esquema público. Un esquema no es nada más y nada menos que un conjunto de bases de datos que son parecidas entre sí, muy similares. Entonces, para hacer un proceso de ETL, pues se usan mucho los esquemas. Entonces acá yo ya había hecho unas pruebas con estas tablas. Pero bueno, nuestra tabla se va a llamar citas. Vamos a ver si nos lo gestiona. Entonces vamos a ejecutar acá el archivo. No nos arrojó ningún error. Aquí todavía no nos sale nada. Lo que voy a hacer acá es ir a prueba Postgres, clic derecho, y voy a darle en refresh, que me refresque ahora esta tabla. Y digamos que en tabla ahora tengo 3 tablas, en la cual cuento con la tabla citas. Estas dos las voy a eliminar posterior. Y este es el SQL que supuestamente él me generó. El ID cita un entero, not null. Bueno, un poco de cosas ahí. Si no existe, bueno, muchas cosas. Entonces pues ya tenemos que logramos hacer esto. Entonces, ahora, ¿qué les va a quedar a ustedes como tarea? Como tarea, pues vamos a trabajar con estas 3 tablas para próximos videos, hacer conexión con llaves foráneas. Entonces, quiero que en cada una de las carpetas MySQL, Postgres y SQLite inserten las 3 tablas. Puede ser acá en el mismo archivo. Acá pues ya tenemos la de médico, simplemente es insertar la de paciente y la de citas, pero bueno, quiero que en cada una de las bases de datos tengamos esas 3 tablas. Ahora, pues notarán que estamos haciendo lo mismo en todas las bases de datos. Lo único que cambia las conexiones. Pues sí, básicamente lo mismo.
Por eso quise enseñar 3 gestores, porque es exactamente lo mismo, repetir las cosas. Ahora bien, vamos a arreglar los problemitas que teníamos en las conexiones. El primer problema es que debemos cerrar la conexión. No podemos dejar conexiones abiertas porque esto consume recursos de máquina y de la base de datos. Entonces vamos a hacer esto en todas. ¿Sí? Entonces conexión.close. Tenemos que siempre preocuparnos por esto. Y acá en SQLite, pues básicamente nos faltó colocarle acá el punto .db para que fuera una base de datos. Y normalmente, pues decirle conexión.close. Y listo. Esto fue todo por este video. Vamos a hacer el commit en GitHub Desktop. Y terminaríamos acá, pues este video que es un poco largo, pero pues me parece correcto. Entonces acá lo que vamos a hacer es que funcionalidades para agregar tablas. Va a ser el commit a master. Y después de tener el commit a master, pues hago el push a origin. Y eso sería todo por este video. Muchísimas gracias. Espero haya sido de ayuda y hasta luego.